Hermanos, hoy damos inicio a una nueva serie de predicaciones de Navidad, porque este es el mes donde recordamos la primera venida del Señor, donde Él no viene como ese rey que se le escribe en Apocalipsis, con una espada, con su corona, en un caballo blanco, sino que viene humilde en un pesebre, en ese lugar que no es un lugar apropiado para que nazca un niño. Allí vino nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que les pido que abran sus Biblias y busquen Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Yo estoy 100% seguro que muchos leen este capítulo y lo pasan de largo. Terminan de leer el Antiguo Testamento después de su lectura de todo el año. Terminan de leer el Antiguo Testamento, pasa a Mateo y se salta el capítulo 1. ¿Cierto? Que es la genealogía de Cristo. ¿Es así o no? ¿No? La tía Nenita dice que no. Tiene todo subrayado, sobre todo el versículo 15. Lo tiene subrayado la nenita. Fíjese lo que dice el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17. Si lo tiene, me dice amén. ¿Sí? ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías, y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. ¿Había escuchado alguna vez una predicación de esta genealogía? Tiene muchas cosas. Es profunda. Yo le invito a que si usted lee Génesis, no se salte Génesis 5 ni Génesis 10, que son una de las primeras genealogías que se encuentran en la Biblia, porque son muy interesantes. En las genealogías se encuentran inmersas dentro de ellas toda una historia, porque cuando se mencionan los personajes, se está haciendo alusión a la historia de los personajes también. Por tanto, si nos ponemos a predicar de genealogía, o sea, vamos a terminar la próxima semana, porque tendríamos que hablar de cada historia, de cada personaje que se acaba de mencionar. Y si usted se fijó, hay personajes bien importantes, muy importantes, sobre todo en el versículo 15, ¿cierto? Márquelo. Hay gente que cree que mi mamá inventó mi nombre, pero está ahí en la Biblia. Está en Mateo capítulo 1, versículo 15. Así que ahora ya sabe, ya lo puede marcar. Pero esto no se trata de mi nombre, ni se trata de mi antepasado ahí de Eliud. Se trata de cómo el Señor, a través de la historia, tiene un plan de salvación que es, hermanos, perfecto, perfecto, sin fallos, sin hendiduras en las cuales pudiese quebrarse esto. El plan del Señor es perfecto, perfecto, perfecto. Hay una película, porque te tiene mucho que ver con la historia que yo les voy relatando, hay una película que se llama Historias Cruzadas, que es como del año 2015 más o menos, que es de 3 mujeres afroamericanas que son empleadas domésticas.
y son personas bien anónimas, pero que tienen mucha importancia y relevancia en la película porque son las protagonistas, pero tienen cierto impacto sobre las personas que pudiese ser más importantes, que son sus patrones, sus jefes, etcétera, etcétera, y ellas impactan en las vidas de estas personas. Son personas insignificantes, personas sin mucha relevancia, sin mucho estatus, pero que tienen cierto impacto. Bueno, y la película muestra también que son personas bien marginadas porque son afroamericanas en la década de los 40, donde usted sabe que en Estados Unidos había un fuerte racismo ante las personas afroamericanas, las personas de color. Entonces la película como que gira en torno a eso. Yo le invito a que la vea porque es una muy buena película, muy buena. Creo que está en Amazon Prime. Si la quiere ver, consígase por ahí una cuenta de Amazon y vea Historias Cruzadas. Muy buena, muy bonita, va a llorar incluso. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que nosotros hemos leído? Porque si usted se fija, en esta genealogía se mencionan nombres que nosotros conocemos. Abraham, Isaac, Jacob, se nos menciona Judá, Tamar, sí, Tamar, la que se hizo pasar por una prostituta para poder tener un descendiente de su suegro. Es como bien controversial esa historia. Tenemos a Ruth, tenemos a Boz, tenemos al rey David, tenemos al rey Salomón y tenemos reyes malos también que están en la genealogía. Tenemos personas desconocidas que son después de la deportación, esa última generación que se nos menciona después de la deportación de Babilonia, la mayoría nadie los conoce. Y usted no va a encontrar ninguna información de ellos. Son personas completamente desconocidas. Y de repente, de pronto, aparece José, María y el Señor Jesucristo. Entonces, en esta genealogía hay de todo. Hay de todo. Hay buenos, hay malos, hay gente de buena reputación, de mala reputación, hay extranjeros, hay hombres, hay mujeres. Las mujeres nunca se incluyen en las genealogías, pero aquí Mateo las incluye. O sea, esta historia, esta genealogía que nos muestra del Señor Jesucristo, tiene de todo. Gente muy relevante y gente poco relevante, pero que en el plan de salvación tiene mucho impacto. Yo en esta tarde ya quiero que nosotros reflexionemos ante tres cosas que son muy importantes de este primer capítulo, que es un preámbulo del nacimiento del Señor. Aquí Mateo nos está contando cómo el cuerpo del Señor Jesucristo es preservado a través de la historia, como este cordón, esta simiente del Mesías prometido, a pesar de los intentos de Satanás de cortarlo, no se corta, se mantiene hasta la venida del Señor. Y fíjese que estamos hablando de los tiempos de Abraham, hasta los tiempos de Cristo, siglo I. O sea, a través de los siglos, el Espíritu Santo mantuvo el cuerpo del Salvador. Esto es muy interesante. Yo tengo tres cosas que decirle. Lo primero, o el primer punto, yo lo he titulado como Cristo es el mejor patriarca y el mejor rey. Cristo es el mejor patriarca y el mejor rey. Fíjese que el versículo 1 comienza diciéndonos libro de la genealogía de Jesucristo. Esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento se hacía esta misma declaración cuando se iba a hablar de genealogías. Se decía libro de la genealogía y la palabra correcta del Antiguo Testamento es el Toledot. Este es el Toledot de Adán, el Toledot de Abraham, el Toledot de Moisés, etcétera, etcétera. Y así se van describiendo las genealogías. Pero aquí hay algo muy importante, muy relevante, porque las genealogías siempre parten por la cabeza, por el más antiguo. Esta es la genealogía de Noé, por ejemplo. Y de ahí en adelante, de Noé nació este otro, nació aquí, nació allá. Esta genealogía debería llamarse, esta es la genealogía de Abraham, porque parte con Abraham. Él es como la cabeza de esta genealogía, como el primero. Pero Mateo dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y sabe por qué dice eso Mateo? Porque está haciéndonos una declaración trascendental para los cristianos, para lo que nosotros celebramos en esta Navidad. Que el Señor Jesucristo es antes que Abraham y después de Abraham. El Señor Jesucristo es antes de las genealogías. Antes que las personas existiesen, el Señor Jesucristo ya estaba. Él ya era rey. Él ya gobernaba por sobre todo el universo. Donde no había nada, Él ya era rey. Entonces Mateo parte con una declaración trascendental. Una declaración que trastorna el concepto judío del siglo I. Esta es la genealogía de Jesucristo. No es de Abraham, no es de Adán, no es de los patriarcas,
no es de los grandes héroes, sino de Jesucristo, quien es antes y es después. En otras palabras, Mateo está diciendo, esta es la genealogía del alfa y de la omega, del principio y del fin, de aquel que es eterno. Eso es revolucionario, porque nos está diciendo que Jesucristo es por sobre todos los héroes que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Está por sobre todos ellos, por sobre todos los héroes nacionales de Israel. Jesucristo es el primero. Y entonces Mateo nos empieza a describir a estos patriarcas. Y nos habla de Abraham, nos habla de David, que es muy importante, nos habla de Isaac, de Jacob, de Boz, de David, de Salomón, de Josías, de Zorobabel, que fueron los personajes buenos, entre comillas, o los más destacados. ¿Usted se acuerda de Josías? Yo si tuviera un hijo, si el Señor me llega a dar un hijo, le voy a poner Josías. Yo hubiera escondido el registro civil y le voy a poner Josías. Así. No sé si se puede hacer, pero yo le pondría Josías. Josías, este niño que fue coronado rey a los 8 años, a los 17 comienza reforma en Israel, fue el único que fue valiente y destruyó todas las estatuas de acera en Israel, trajo una reforma completa. Si usted lee la historia de Josías, dice que termina todo el pueblo de Israel llorando porque descubrieron las tablas de la ley, descubrieron unos libros, los rollos de la ley, y el pueblo de Dios dice, ¿cómo nunca leímos esto? Y se vuelven, y la Biblia habla de una reforma de Israel, y fue un muy buen rey. Murió joven porque fue porfiado, pero fue muy bueno, muy buen rey. Entonces aquí vemos personajes muy buenos, personajes muy destacados, personajes también que tenían sombras. La Biblia nos habla de que Abraham era una especie de héroe de la fe, nos cuenta el autor de Hebreos, ¿cierto? Uno de los padres de la fe. Pero ¿quién fue Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Abraham no fue muy buena persona, fue un hombre falto de carácter. ¿Se acuerda que las dos esposas empiezan a pelear? Y él tiene que zanjar por uno de los hijos. O sea, si nos ponemos en ese contexto, y usted se fija en lo que hizo Abraham con Ismael, de arrojarlo al desierto con agua y con comida, y a tu suerte, es una falta de carácter bien importante. En varias ocasiones, Abraham también puso a su esposa por delante, como escudo. No, si ella es mi hermana. Ah, si es tu hermana, entonces venga para mi pieza, decían los reyes, las personas importantes. Y Abraham, ya bueno, pues vendía a la señora, vendía a la esposa. ¿Cómo se llama un hombre que vende una esposa, una mujer, una persona? Tiene un nombre muy, muy feo en nuestro contexto, ¿cierto? Alguien que trabaja haciendo eso, explotando a una mujer sexualmente, tiene un nombre muy feo en nuestro contexto. Y fue una de las cosas que hizo Abraham. Tenemos también a Isaac, también otro falto de carácter. Uno que no sabía lidiar entre su esposa y sus hijos. Tenemos a Jacob, un mentiroso, un traidor, un hombre bueno para hacer trampas, un supersticioso. Porque déjeme decirle que si usted va a su Biblia y lee Génesis, usted se va a dar cuenta que Jacob era muy supersticioso al punto que él creía que poner palitos pintados frente a las ovejas las iba a pintar. Esa es una superstición de aquellos tiempos. O sea, cero confianza en Dios. Un hombre con su corazón muy lejos de Dios. Tenemos a David. ¿Quién fue David? David fue un muy mal padre, gran rey, muy buen estratega militar, pero pésimo padre. Horrible como padre, mujeriego. La Biblia nos muestra eso, que mientras estaba flojeando en el palacio, en vez de estar en la guerra, cuando estaba haciendo ocio, ve a una mujer y dice, esta es mía. Va y toma a la mujer por la fuerza porque él es el rey. ¿Cómo la mujer le iba a decir que no? Era el rey. La manda a buscar con soldados y la lleva a su habitación. O sea, vemos que los personajes heroicos de la Biblia tienen muchas sombras, pero sabe que están incluidos ahí, porque en esas sombras, en esos pecados de estas personas, en esas deficiencias, Jesucristo es perfecto. Por eso no es genealogía de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de David, es de Jesucristo, porque Él es perfecto, Él es la cabeza de estos hombres. La cabeza no es Abraham, la cabeza es Jesucristo. Entonces, la primera reflexión de esta genealogía para ti, ¿quién es tu cabeza? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu patriarca? ¿Quién es tu representante delante de Dios? ¿En quién pones toda tu confianza?
¿Quién es tu representante? El representante de estos hombres, según Mateo, es Jesucristo, porque Él es perfecto, es eterno. Él es antes de todas las cosas, por tanto, Él está por sobre estos hombres. ¿Quién es tu representante? Cuando tú te paras delante de Dios, delante de la justicia y la perfección de Dios, delante de su ira y de su juicio, delante de su amor y de su misericordia, ¿quién te representa? ¿Cuáles son tus credenciales, hermanos? Como se dice en la calle, ¿quién te pone ficha? ¿Quién es el que te pone un sello? ¿Quién te pone garantía? ¿Quién es tu cabeza? ¿Tus obras? ¿Tu justicia? ¿Tus logros? ¿Tu orgullo? ¿Tu ego? ¿Quién es tu justicia? Si no es Jesucristo el Señor, estás frito. Estás frito. Si no es Jesucristo el Señor, estás muerto. Muerto. Eso es lo que nos está diciendo Mateo. El representante de estos grandes hombres, con luces y sombras, es Jesucristo el Señor, porque ellos no son suficientes. No importa cuántos reinos haya conquistado David, no es suficiente. No importa cuánta fe haya tenido Abraham, no es suficiente. No importa cuántas cosas, cuántas riquezas haya logrado Jacob, no es suficiente. No importa cuánta valentía y reformas haya traído Josías, no es suficiente. El único digno y suficiente es Jesucristo. Entonces, ¿quién es tu rey? ¿A quién vas a celebrar en esta Navidad? ¿A quién tú vas a consagrar tu vida en esta Navidad? ¿A tus logros? ¿De qué va a estar lleno tu arbolito? ¿De regalos con las cosas que tú conseguiste con tus fuerzas? ¿O el corazón de tu familia va a estar lleno del Evangelio? Porque es lo más importante. Porque el Señor es Rey. Más importante que el árbol esté lleno de regalos, es más importante que el corazón de tu familia esté lleno, inundado del Evangelio. Porque si Cristo es tu cabeza, ese es el mayor regalo que tú le vas a entregar a tus hijos. Si Jesús es tu representante, si Jesús es tu Dios, entonces ese va a ser tu mejor regalo de Navidad. Entonces yo quiero traerle un descanso. Olvídese de la tarjeta, no se endeude. No se complique. El mejor regalo es Cristo el Señor. Él es tu cabeza. Lo segundo que yo tengo que decirle, el segundo título, yo lo he puesto como nuestro único redentor. Y me tengo que detener un poquito en qué significa la redención. Hay un grupo que se llamaba Redimido, ¿no? De WhatsApp. Los Redimidos. Yo recuerdo haber estado en ese grupo muchos años atrás. Pero redención significa volver a su posición algo que se había perdido. El que era libre y fue esclavizado, liberarlo. El que era hijo, ya había sido cortado, que vuelva a ser hijo. Y eso es redención. Comprar algo, restituirlo a su posición o incluso mejorarlo. Eso es redención. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Job está en su miseria más grande, ¿se acuerda de la historia de Job? Job está en la miseria más grande. Dice que está envuelto en cenizas, lleno de llagas, perdió toda su riqueza, todos sus hijos. Y él dice, pero yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Job no tiene idea de lo que está diciendo. Job no tiene idea de que está hablando de la resurrección de Cristo. Pero a lo que está aludiendo Job en aquel contexto es que él tiene la fe, la confianza de que tiene un pariente cercano. Porque en el Antiguo Testamento los parientes tenían la responsabilidad, si es que tenían los medios, de restituir a un familiar. Por ejemplo, voy a usar al Nicolás. Todos conocen a mi cuñado, ¿cierto, Nicolás? El de polera verde. Está como para ir al aeropuerto con hacer señas con la polera. Imagínense a mi cuñado lo esclavizan. No sé, por cualquier motivo, lo esclavizan. Ahora es esclavo del amor. Pero lo esclavizan por otra razón. Y lo maltratan. Y yo tengo los recursos para ir y comprar su libertad. En el Antiguo Testamento, el pariente cercano tenía una responsabilidad moral de ir y restituir al familiar que estaba en desgracia. Entonces Job estaba haciendo alusión a eso. Yo sé que tengo yo sé que tengo un redentor que me va a levantar y me va a sacar de esta situación. Job no tenía ninguno, el que lo restaura finalmente es Dios. Pero redención tiene que ver con eso, un pariente cercano. Un pariente cercano tenía el deber, la responsabilidad de restaurarte. ¿Se entendió, cierto?
¿sí? A eso se le llama en el Antiguo Testamento como Goel, el Goel, el pariente que viene y me restaura. ¿Sabe que usted y yo somos chilenos? No tenemos nada que ver con Israel, nada que ver, ni racial, ni cultural, ni religiosamente, nada con Israel, pero absolutamente nada. Nosotros deberíamos estar en otras situaciones, en otra instancia. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ser redimidos. Si seguimos la idea del pariente cercano, los únicos redimidos deberían ser los judíos, porque el Señor Jesucristo viene de los judíos, es israelí, nació en Israel. Entonces el Señor Jesucristo es pariente cercano de los hebreos, de los semitas. Como que por ahí, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué nosotros también tenemos opción a la redención? ¿Por qué los gentiles también somos parientes cercanos de Cristo? Porque fíjese lo maravilloso de esta genealogía. Se menciona a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta de Jericó. Una prostituta de Jericó. Sin reputación, sin ningún estatus, de ningún linaje que pueda destacarse. Más encima, además de tener una reputación muy baja, era de Jericó, era cananea. O sea, era pagana. Y fíjate lo que hace el autor de Mateo. O sea, Mateo le ingresa en la genealogía. Ella es como tú que no tienes ninguna reputación, tú que no tienes nada que ver en cuanto al linaje con Cristo. Cristo se transforma en tu pariente cercano, porque en la genealogía de Cristo había gente que no tenía nada que ver con Israel, nada que ver, pero están en el plan de salvación. Está Ruth, que era una moabita. ¿Y usted se acuerda de lo que pasó con los moabitas cuando Israel estaba en el desierto? Dice la Biblia que los hebreos querían pasar por la región de los moabitas porque era más corto para llegar a Canaán y los moabitas les cierran el paso. Entonces Dios, ¿qué les dice? Rodéenlos. Ellos serán maldecidos. No se junten nunca con ellos. Son una región, una nación inmunda. Una mujer que viene de esta nación es incluida en el plan de salvación. Es incluida dentro de los antepasados del Señor Jesucristo. Una moabita. Entonces se fija que Jesús es tu pariente cercano. Pero déjame decirte algo muy interesante que nos dice la genealogía, que también habían reyes malos. No se menciona solamente a David. Mire, yo tengo algo ahí en el PPT para que lo vean, si lo pueden poner, por favor. Hay un cuadro que después se lo voy a mandar por WhatsApp, que lo busqué y lo ordené un poco. Y ahí están los reyes buenos, los reyes malos, los hombres, las mujeres, los patriarcas, están ordenados en las 3 genealogías de 14. Fue un buen trabajo que hice ahí. Entonces ahí se lo voy a mandar por WhatsApp. Y si usted se fija, hay reyes malos con la corona gris. Reyes que fueron muy malos. Y la Biblia dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. También están en los antepasados de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tu estatus. No se trata de tu apellido. No se trata de tu familia. No se trata de tu pasado. No importa si vienes de una mala estirpe. No importa si vienes de una mala familia. No importa si vienes de una mala ciudad, de un mal pueblo. No importa de dónde vengas. No importa si vienes sucio, no importa si vienes, estoy hablando del corazón. No importa si vienes completamente destruido, si vienes roto. No importa si te han rechazado. No importa si no tienes padre, si no tienes madre. No importa si no tienes familia. No importa. Eres el pariente cercano de Cristo. Porque en los antepasados de Jesús había gente como tú. Entonces tú también eres parte del plan de salvación. Entonces esta genealogía que muestra Mateo está diciendo todos los rechazados, todos los marginados, todos los que no tienen familia, los que no tienen estirpe, que no vienen de una buena situación, que no tienen buena reputación, que son extranjeros, vengan a Cristo. Vengan a Cristo porque no los va a dejar igual. Él va a ser su cabeza. Entonces ven a Jesús. Yo no sé cómo tú estarás en este momento. No sé cuáles serán las cosas quebradas en tu corazón. No sé si te sentirás digno o no. No sé cómo estarás. Ven a Cristo. Ven a Cristo ahora, porque Él te está invitando ahora. Hay personas reprochables aquí en esta genealogía. Reprochables que están incluidas.
Porque no se trata de tu dignidad, no se trata de lo que tú puedas lograr, no se trata de tus cosas quebradas, se trata de Cristo, se trata del perfecto, se trata del todo que es pleno, que es Jesús. Nuestro único redentor es Cristo. Entonces, con esto ya quiero terminar esta idea. Deja de redimirte tú. Deja de redimirte. Deja de desvivirte por no lograr lo que quieres lograr, por lo que la cultura te dice que logres. No lo logres. No es necesario. No es necesario. A Dios no le importa si logras o no. A Dios no le importa si logras conseguir lo que tú quieres conseguir. A Dios no le importa si tú quieres lograr una cierta reputación. A Dios le da lo mismo. Ven a Él. Él te va a redimir, no tú. Deja de luchar con tus obras, con tu justicia, con tus manos. Y vuélvete a Jesús, vuélvete a Cristo. Que Él sea tu cabeza. Y finalmente, el último punto yo lo he titulado como Cristo es la perfección de la humanidad. Y aquí, por favor, póngame mucha atención. Está el cuadro ahí. Póngame mucha atención porque lo que viene tiene que ver con el versículo 17, que es muy importante. La mayoría de los teólogos reformados coinciden que tiene un significado muy profundo el versículo 17, muy profundo, porque tenemos que recordar a quién le escribió Mateo. Mateo le escribió a judíos, no a gentiles, a los judíos. Y para los judíos es muy importante la genealogía, de dónde tú vienes, quiénes son tus antepasados. Por tanto, es muy importante de la genealogía borrar los que puedan causar cierta reputación. Mateo los ingresa, adrede los ingresa. Pero para los judíos también es muy importante los números, muy importante. El 3 tiene un significado, el 7 tiene un significado, el 6 tiene un significado, el 12 es muy importante en la numerología judía. El tema de las fiestas, cosas de ver las fiestas, cuántos días duran cada fiesta, el 50, el 49, etcétera, etcétera. Tienen muchos significados numerológicos. Y Mateo no se olvida de eso. Mateo no se olvida de eso y busca, por medio de los números, ratificar que Cristo es perfecto. Es completamente perfecto. Sígame en esta, esto no es mío, esto yo lo recogí de muchos teólogos reformados. El 3, que también está en Apocalipsis, significa principio, medio y final. Entonces algo que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Eso es el 3. El 7 representa perfección o representa plenitud. ¿Usted ha leído, por ejemplo, Apocalipsis cuando dice los 7 espíritus de Dios? No es que Dios tiene 7 espíritus. El 7 representa la plenitud, la perfección. Entonces Juan está diciendo el espíritu de Dios es perfecto, es pleno, no necesita ni más ni menos. Por eso los 7 espíritus de Dios. Ve, ya le di la respuesta. ¿Qué significan los 7 espíritus de Dios de Apocalipsis? Porque los números tienen mucho significado. El 6 no es el número de la bestia, es el número de la humanidad. 6 representa imperfección, representa debilidad, flaqueza. Entonces, cuando en Apocalipsis capítulo 13 se nos presenta el 666, se nos presenta imperfección, 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 frente al 777 que representa a Dios. Perfecto, 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 santo, santo, santo. Lo que busca representar Juan con el 666 es esta antítesis, este choque entre lo perfecto y lo imperfecto, entre lo santo y lo pecaminoso. Eso es lo que busca transmitir. Entonces el 6 representa imperfección, debilidad, flaqueza, corrupción, que es el número del ser humano, porque somos así. Somos frágiles, somos pecadores, somos corruptos. Entonces síganme en esta lógica. El apóstol Mateo dice en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo? Esta historia tiene un inicio, tiene un desarrollo, porque a través de la genealogía podemos ver a los patriarcas, vemos a los reyes, vemos a la gente después de la deportación, o sea,
no se está nombrando nombres, nos está contando una historia. Toda la historia que ha transcurrido desde los tiempos de Abraham. Eso es lo que está haciendo Mateo. Entonces nos dice, esta historia tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Y esa conclusión en dónde acaba? En Cristo. O sea, el plan de salvación es completo ahora, le está diciendo a los judíos. En Cristo, lo que ustedes han esperado por tantos años, ese Mesías prometido, ya llegó. Es Cristo el Señor. El inicio, el desarrollo y el final ha llegado, es Cristo. Cristo es la conclusión de toda la historia, de todos los patriarcas, de todos los reyes, de las deportaciones, de la esclavitud de Israel. Con Cristo termina el plan de salvación. 3. Por eso 3 genealogías de 14. Principio, medio y final. Pero 14 también tiene un significado, porque 14 es la multiplicación de 7. 7 más 7 es 14, ¿cierto? 7 más 7 es 14. O 7 por 2, pero 7 más 7. No me confunda. Mira que yo estudié teología, no estudié matemática, estoy haciendo un esfuerzo muy importante en este momento. 7 por 2 o 7 más 7, 14. El 7 representa perfección. Entonces, ¿qué está buscando decir Mateo? Pongo 2 veces una generación en una misma línea porque esta es doblemente perfecta las generaciones. Con gente buena y gente mala, termina siendo doblemente perfecta. Así cada generación es doblemente perfecta. Y aquí viene lo complicado, que muchos teólogos dicen esto es lo más complicado y lo más que puede trastornar a un judío, lo que ingresa Mateo aquí, que la suma de 3 veces 14 es 42. Un judío está viendo esto. Un judío está sacando las cuentas. ¿Por qué 42? ¿Por qué no un número que pudiera redondear en algo más perfecto como el 7 o el 70? ¿Por qué tiene que terminar en 42? Porque hay personajes que están fuera. Hay muchos reyes que están fuera. Hay otros patriarcas también que están fuera. Por ejemplo, no se nos menciona a Adán, no se nos menciona a Enoc, por ejemplo, que se fue con Dios. No se nos menciona a Noé, que es muy importante. Hay varias personas que no están incluidas en la genealogía, que podrían sumar para no terminar en 42, porque déjeme decirle que 42 es un número no muy bueno para los judíos. No es muy bueno, porque 7 por 6 es 42, se incluye un 6. ¿Y se acuerda lo que le dije, lo que significaba el 6? Imperfección. Entonces el judío mira, ¿cómo se incluye un 6 si este hombre es Dios, es perfecto? ¿Por qué está incluyendo un 6? Si el 6 representa imperfección. Gloria a Dios. Déjeme decirle que gloria a Dios por eso, porque eso representa la humanidad de Cristo, que Él toma forma de hombre, que Él se hace parte con las debilidades humanas, que se hace débil, sujeto a pasiones, dice la Escritura, pero no al pecado, es incorruptible. Él fue azotado y le dolieron los azotes, porque es débil. A Él le escupieron, lo abofetearon, le dieron golpes de puño, pusieron una corona de espinas en su cabeza, porque es débil, porque es frágil, porque se hizo hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo? Este Cristo que es perfecto, perfecto, doblemente perfecto, quien perfecciona todas las historias del plan de salvación, quien hace perfecta a todas las personas que recurren a Él. Él es como tú, sin pecado, es hombre y Dios, pleno, plenamente hombre, plenamente Dios, pero es un hombre incorruptible. Por eso la genealogía termina con Cristo. Termina con un número controversial, el 42, pero termina con Cristo. Cristo va a restaurar a todos los 6, a todos los 6 que están acá, a todos los corruptos, todos los imperfectos, todos los débiles y todos los frágiles, serán transformados por Jesucristo el Señor. Eso es lo que está diciendo Mateo. Eso es lo que le está diciendo Mateo al judío. Mira bien los números. Este Jesús, que es hombre y Dios, nació de María Virgen, donde habita toda la plenitud de Dios, viene a salvar y a restaurar a todos los imperfectos. Por eso en esta genealogía hay gente imperfecta y gente mala. Porque Cristo viene a rescatar a todos ellos.
a los ricos y a los pobres, a los de buena reputación y a los de mala reputación, a todos. Cristo viene a perfeccionar a su iglesia. Con esa conclusión termina la genealogía. Cristo viene a restaurar, a redimir, a perfeccionar a su iglesia, que somos nosotros. Una iglesia llena de imperfecciones, llena de 6, no llegamos al 7, llena de 6. En Cristo, ¿sabes que somos? 7. Gloria a Dios por eso, porque aquí somos puros 6. Pero en Cristo Jesús, tú eres un 7. Porque la Biblia dice que los que están escritos son justos y santos. Justos y santos. ¿Se fija que es profunda la genealogía entonces? Entonces vayamos preparando el corazón para esperar a ese niño que nació en ese pesebre lleno de gloria, porque ese pesebre sucio, que no es apropiado para que nazca un niño, con ninguna regla higiénica, con frío, porque está abierto por todas partes, porque es para los animales nomás, con piso de tierra, probablemente con estiércol de los animalitos. Ese Jesús perfecto, santo, puro, viene a restaurarnos a nosotros, que nacemos en clínicas y en hospitales, que tenemos muchos privilegios. Te viene a restaurar, te viene a decir que te tienes que arrepentir, que tienes que cambiar tu forma de pensar, que la Navidad no es para el consumismo, que la Navidad es para rendirle gloria y honra a Jesucristo el Señor, para que nuestras familias se consagren a Cristo, para que nos volvamos como los pastores en ese pesebre y adoremos al Señor, adoremos a Cristo que vino a rescatar al mundo. Así que esa debe ser la motivación de tu corazón para Navidad. Un corazón agradecido porque la gloria de Dios vino a habitar en un pesebre. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, muchas gracias, Señor, porque aquí hay personas imperfectas incluidas en esta genealogía. Gente de mala reputación, gente desconocida, gente que probablemente no hizo nada en su vida, no hizo nada importante, pero que en tu plan perfecto de salvación son importantes. Gente que no tiene ninguna trascendencia, pero que tiene mucho impacto en el plan de salvación. Así también tú nos has llamado a nosotros, gente sin trascendencia, sin reputación, sin importancia, a impactar el mundo con el Evangelio de Jesucristo el Señor. Señor, ayúdanos a ser relevantes en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, de tu gran plan de salvación. Ayúdanos a predicar tu palabra. Señor, que podamos entender con el corazón y con la mente que el Evangelio de Jesucristo es el Señor, es lo más importante en la vida y no hay más. Y no hay mejor regalo. Señor, porque tú viniste a nacer en un pesebre, nosotros no tenemos infierno. Porque tú te hiciste hombre, entonces tú pudiste ser nuestro representante delante de Dios y absorber toda la ira de Dios que era para nosotros. Porque tú fuiste hombre y Dios, porque eres hombre y Dios. Tú moriste en la cruz por nosotros, pero resucitaste de entre los muertos para darnos vida. Entonces, Señor, si nuestros corazones están perdidos con los ídolos de este mundo, vuélvenos al pesebre de Belén. Vuélvenos al pesebre, a ese pesebre sucio, humilde, pobre, y que nos podamos poner con nuestros rostros al piso, adorando al Cordero de Dios, que ha venido a rescatar al mundo, que es Jesucristo el Señor, quien viene a rescatar a los imperfectos para hacerlos perfectos. En el nombre de Jesús. Amén.